Hoy, con el favor de Dios, cerramos esta serie de mensajes. Números capítulo 18. En cuanto lo tengan, nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Leo en la Reina Valera. Y la palabra de Dios dice, ¿lo tenemos todo el mundo? ¿Puede decir amén? Si lo tienen, amén, amén. Si necesitan más tiempo, pueden decir, dame un break. ¿No? Dame un break. Mira, allá me dijeron, dame un break. Ok, vamos a esperar. Estamos 18:1. Números 18, versículo 1. Amén. La palabra de Dios dice, Jehová dijo a Aarón, que esto es poderoso porque aquí vemos que Dios vuelve a hablarle a Aarón después de una serie de pruebas. Le dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de su sacerdocio, de tu responsabilidad. Alguien que diga conmigo, es mi responsabilidad. El versículo 2 dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio. Y cierro con el versículo 3. Dice, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Hoy cerramos esta serie de mensajes. Vamos a orar por la palabra. Esta serie de mensajes bajo el tema posicionamiento. Posicionamiento. Cerramos los ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque la palabra tuya, mi Dios, cada día nos puede dar algo nuevo. Gracias te damos por la riqueza de tu palabra, Señor, por la llenura de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes hoy, Espíritu Santo de Dios, cómo ser posicionados no en nuestros planes, no según nuestras opiniones, sino según el plan tuyo y según la visión tuya, Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así tus caminos son más altos que los nuestros, Señor. Posiciónanos, Señor, en tus caminos, Padre. Rompe, Señor, nuestras expectativas y elévanos más alto en la mañana de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén. Se pueden sentar. Yo estoy súper pompeado con este mensaje. Hay palabras, hay predicaciones y enseñanzas que son poderosas porque cargan una unción de sanidad. Predicaciones que cuando tú te sientas a escucharlas, como que te dan hasta ganas de llorar. ¿Te ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Que cuando tú te sientas a escuchar una predicación, un mensaje, como que hay algo en esas palabras que a mí me toca una fibra en mi interior y como que me sana algo que me dolía. Y entonces hay otro tipo de mensaje que es poderoso, no porque tenga una unción para sanar, sino que tiene una unción para transformar. Hay mensajes que nos ayudan a nosotros, nos dirigen para que podamos tomar decisiones que mejoren nuestras vidas. Decisiones que mejoren nuestras vidas. Hoy es ese tipo de mensaje. Hoy es un mensaje que va a ser poderoso porque va a ser un mensaje con instrucciones para que nosotros podamos tomar decisiones. No es un mensaje que te va a dejar a ti latente, es un mensaje que te va a dejar a ti con una responsabilidad. Te va a dejar a ti con unas decisiones que tienes que tomar. Amén. Amén. Quiero comenzar con el pensamiento de que posición no es lo mismo que posicionamiento. Nosotros llevamos, este es el cuarto mensaje, bajo el tema posicionamiento, viendo cómo Aarón, desde que él se juntó con Moisés, él apoyó la misión de Moisés, sacaron al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, atravesaron el desierto, llegaron al monte de Dios. Allí en el monte de Dios, Moisés subió, recibió la revelación de los mandamientos y la ley. Durante ese tiempo Aarón se desesperó. Aarón se dejó llevar por la presión del pueblo, hizo un becerro de oro, puso el pueblo a adorar el becerro de oro. O sea, desde bien temprano en la historia de Aarón, vemos a Aarón metiendo la pata, ¿verdad?
Luego entonces vemos más adelante que cuando comienzan a darle estructura, ellos edifican el tabernáculo, comienzan a establecer la estructura la estructura social del pueblo de Israel, la estructura política, la estructura económica. Y vemos que en el capítulo 12 de Números, Aarón como que se le suben los humos un poquito y murmura contra Moisés y dice: pero si profeta soy yo, el trabajo que hace él lo puedo hacer yo mejor. Y Dios lo confronta a él y a su hermana, porque ellos los dos fueron los que profetizaron, y Dios lo confronta, le deja saber que falló. A la hermana, que era la profetisa María, le dio lepra a causa, como consecuencia de haber murmurado contra el líder escogido por Dios. ¿Por qué? Porque él trató de salirse de la posición que le correspondía. Y Dios le dejó saber, aquí hay una falla, y vemos que entonces Aarón se arrepiente, y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Dios no lo descartó por su error, sino que su arrepentimiento le mantuvo la puerta abierta a su posición. Y nosotros pudimos evaluar durante los mensajes anteriores, que si no lo han escuchado, lo pueden buscar en YouTube, en la página de Alcanza Online, en el canal de YouTube de Alcanza Online, está allí, posicionamiento parte 1, parte 2 y parte 3. Y vimos cómo las pruebas de Aarón fueron llevándolo a cambiar su vida para que él pudiera alinearse con la palabra que él estaba cargando. Mientras él no se alineaba con la palabra que estaba sobre él, que ya Dios había declarado sobre él, él estaba como improvisando, él estaba cometiendo fallas. ¿Por qué? Porque no estaba seguro de su identidad. Y las pruebas en muchas ocasiones lo que van a hacer es alinearnos. Cuando hablaba ahorita de los hijos, cuando cometen fallas, es responsabilidad del padre corregir a su hijo. Yo no me puedo quejar si después mi hijo no hay nadie que lo tolere cuando llegue a la escuela, si no hay nadie que pueda bregar con él, si no hay nadie que pueda juntarse con él. Niños que no tienen ni amigos, niños que les va mal con sus maestros, niños que les va mal en todo tipo de estructura donde haya autoridad. ¿Por qué? Porque el padre, ¿dónde está? Y uno mira y dice: ¿dónde están los papás? Yo no me puedo quejar si yo no le doy la instrucción a tiempo. Y así nos enseña la palabra, porque así es nuestro Padre Celestial también. Y entonces muchas veces las pruebas que nosotros atravesamos en la vida es como la vara y el cayado de Dios, que nos infunden aliento, como dice el Salmo, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infunde aliento, o sea, me ayuda, me da vida. El azote me da vida, el azote te da vida. Que si no hubiera sido por esa prueba, si no hubiera sido por esa consecuencia, porque la corrección viene como consecuencia de alguna decisión mía. Si no hubiera sido por esa consecuencia, si Dios no me hubiera amado tanto como para sacarle su tiempo para disciplinarme, ¿a dónde hubiera llegado? Tal vez en el hospital o en el cementerio o en la cárcel. Y los procesos en Dios muchas veces lo que hacen es tratar de alinearnos, es la corrección de Dios. No se toca, ¿verdad? No se toca, no se hace, no se dice. Y las consecuencias que nosotros, si nosotros miramos para arriba, le podemos pelear a Dios todo lo que nosotros querramos. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, decimos: Señor, realmente yo no tengo nada que pelearte a ti, porque la mayoría de todos estos revoluces me los busqué yo mismo. Y vimos entonces cómo Aarón tuvo que atravesar una serie de pruebas para él poder llegar a este nivel en el que ya Dios le confirma su llamado delante de todo el pueblo. Ya después que el pueblo incluso se había revelado, ya después que incluso Coré, un hombre que encontramos en Números capítulo 16, si no me equivoco, Coré, que es uno de los levitas de la tribu sacerdotal, era uno de los líderes, era una de las gente que también trabajaban con él todos los días en la obra del tabernáculo. Y él juntó a 250 levitas y fueron a confrontar a Moisés y a Aarón y les dijeron: bájense ustedes de este liderazgo porque vamos nosotros, ustedes no están haciendo un buen trabajo. Y a mí me encanta que aun cuando Aarón pecó contra Moisés,
Moisés mismo no lo descartó, sino que Moisés intercedió por él. En este relato, Moisés representa lo que hace Cristo con nosotros. Que a pesar de nuestras fallas, Cristo a nosotros no nos descarta, sino que intercede por nosotros a la diestra del Padre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esos momentos en los que vienen los corés de la vida? Ay, Dios mío. Porque sabrá Dios. Tú sabes que yo estaba estudiando este pasaje y yo decía, pero es que es posible, porque si Coré trabajaba con él en el tabernáculo, lo más probable, los chismes se riegan rápido, ¿verdad? Eso corre más rápido que el fuego. Probablemente se enteraron que Aarón había murmurado contra Moisés y que por eso fue que a la hermana de Aarón le dio lepra. Y tú te enteraste, hermano. Tú te enteraste de lo que dijo Aarón. Tú te enteraste que le dio lepra a la hermana. Ah, no, esto es lo que tienen un relajo aquí. Esto es lo que están espichando. Y entonces ven las fallas del hombre, y como ven las fallas del hombre, descartan al hombre y tratan de quitarte de tu posición. Pero gloria a Dios que mi posición no depende de la opinión de los hombres, sino que mi posición depende de la intercesión de aquel que está a la diestra del Dios Padre, que no me descartó por mi falla, sino que en el momento en que yo me arrepentí, Él dijo, ok, te volviste a conectar. Te volviste a conectar, vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Mi posición no depende de la opinión de la gente. La gente va a ver tus fallas y el enemigo muchas veces va a utilizar gente bien cercana a ti para recordarte tus fallas y tratar de robarte la autoridad, para tratar de sacarte de la posición que te corresponde en Cristo. Pero Dios me mandó a decirle a alguien aquí, tu posición no depende de la opinión de la gente. Tu posición no depende de lo que otros digan de ti. Tu posición depende de lo que Dios dice de ti. Amén. Amén. Ay, santo Dios. Así como Moisés no vio su pérdida, Moisés vio su potencial. Por eso Moisés no salió de él. Así mismo Dios es con nosotros. Cada vez que nosotros fallamos y sentimos que perdemos algo de nosotros mismos, perdimos la dignidad, perdimos la integridad, perdimos el testimonio. Dios no ve lo que perdemos, Dios ve nuestro potencial. Dios ve que todavía hay algo bueno en ti. Y por eso Dios sigue intercediendo por ti, por eso Dios te sigue llamando, por eso Dios te sigue buscando. Ay, alguien que le dé un aplauso a Dios, porque Él no se cansa de buscarte, porque Él no se cansa de amarte, porque el amor de Dios es un amor empedernido, es un amor terco. El amor de Dios es un amor terco. A pesar de todas las cosas que nosotros pudimos haber hecho a lo largo de la vida para espantarlo, Señor, déjame quieto ya. Ay, santo. En estos días alguien escribió a la página de Facebook de la iglesia, déjenme en paz. Nos envió un mensaje que lo que decía era eso, déjenme en paz. Y yo, pero si nosotros, ¿qué le estamos haciendo a este hombre? Yo ni lo conocía. Pero él había comentado en una de las promociones que estamos corriendo del evento del fin de semana que viene, él comentó con una carita como riéndose. Y después nos envió un mensaje, déjenme en paz. ¿Por qué? Porque probablemente esas promociones, nosotros usamos la tecnología de Facebook para llevarle el anuncio a gente específica de Coamo, de Santa Isabel, con gente con intereses particulares, para llevarle el mensaje a ellos. Y probablemente los anuncios de nosotros le salen y le vuelven a salir, y le vuelven a salir, y le vuelven a salir. Y él, déjenme en paz. Yo le dije, ¿cómo tú quieres que te dejemos en paz? ¿Qué es lo que pues, nos bloqueó de la página? Pues yo no sé si entristecerme o si darle gloria a Dios. No sé, porque estamos teniendo un impacto. En estos días, esta misma semana, una mujer que me atendía en un negocio me decía, ustedes se están dejando sentir en la ciudad. Ustedes se están dejando sentir en la ciudad. Y lo que vemos hoy como la palma de una mano, algo pequeñito, solamente señala hacia el aguacero de bendición que viene. Amén. Aleluya. Aleluya. Ay, santo Dios. Pero no importa las veces que nosotros le digamos a Dios, déjame en paz. El amor de Dios es terco. Él dice, no, yo voy a seguir buscándote.
y voy a levantar otra iglesia que va a levantar otros anuncios y los va a tirar también por Facebook, y te van a seguir invitando a la iglesia, y te voy a enviar gente a tu alrededor que son cristianos, que te van a dar palabra, y te voy a recordar cuánto te amo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Gloria a Dios. Posicionamiento. Vamos a cerrar este mensaje con unos principios que son importantes. Voy a hablar de dos temas que son suficientes. Yo voy a tratar de aprovechar bien el tiempo para terminar. Vamos a cerrar la serie hoy en el nombre de Jesús. Vamos a hablar sobre visión y vamos a cerrar la discusión que comenzamos la vez anterior, que hablamos sobre siembra y cosecha. Porque yo puedo ver la visión, pero si yo no invierto en la visión, pues la visión se queda allí, se me va la vida y no alcancé el cumplimiento de lo que Dios tenía para mi vida. Vamos a comenzar hablando de visión. Y la visión es importante que la identifiquemos, y la visión es importante que la aceptemos. Identificar la visión y aceptar la visión son dos cosas diferentes. Hay gente que sabe que tienen llamado de Dios y están toda su vida peleando contra el llamado porque no lo aceptan. Necesitamos identificar la visión. Si nosotros no tenemos una visión clara, estaremos desperdiciando nuestras semillas. Todos los recursos que nosotros podemos aprovechar y disfrutar en la tierra son recursos limitados. Son recursos limitados. Los recursos naturales son recursos limitados. Los recursos económicos son recursos limitados. Y hasta que nosotros no podamos identificar una visión clara para nuestras vidas, todos los recursos que por la gracia de Dios nosotros podemos administrar, todo lo que nos llega, todo lo que podemos administrar, entiéndase nuestra salud, administramos nuestra salud, el tiempo, nosotros administramos el tiempo, las fuerzas, nosotros administramos nuestra fuerza. Por eso la palabra dice que nosotros no olvidemos a Dios en los años de nuestra juventud, no sea que después cuando lleguemos a viejos, ¿qué vamos a hacer? Si perdimos el tiempo anterior. El tiempo, la fuerza, cuando yo la tengo, yo necesito aprovecharla. El dinero, los recursos económicos que llegan a mi vida. Si yo no tengo una visión clara para mi vida, pues entonces voy a estar día tras día muy probablemente gastando mi dinero en cosas que no me están impulsando hacia mi propósito. Es una pérdida, es un desperdicio. Amén. Perdón, pasamos la vida entonces improvisando. Y improvisación es lo contrario al propósito. Una vida con propósito no es una vida improvisando, es una vida planificada. Que yo tengo que aprovechar el tiempo que tengo que aprovechar los recursos que tengo que aprovechar las fuerzas y la salud mientras la tengo. Amén. La visión de Dios para tu vida tiene que ver con la manera en que Dios te diseñó. Yo escucho muchas veces, es que yo no sé qué es lo que Dios tiene para mí. Tenemos que hacer una búsqueda interior. Una búsqueda interior en conexión con mi fabricante. En conexión con mi fabricante. Muchas veces encontramos unos artefactos tecnológicos, teléfonos, tablets y cosas así. Y si no está diseñado de una manera que sea user friendly o fácil de usar, para mí tengo que ir al manual para ver por dónde es que se prende esta cosa. Y entonces, si yo no voy al manual, es posible que yo esté utilizando un aparato en un nivel por debajo de su potencial. ¿Por qué? Porque no he descubierto todo lo que tiene este aparato. Pero cuando yo me meto en el manual, ahí entonces yo puedo descubrir todos esos features, toda la tecnología que trae, todo lo que puede hacer. Y por eso nuestra búsqueda de nuestra identidad no puede ser en desconexión con Dios, porque Dios es nuestro fabricante. Aquí mi responsabilidad es desarrollar esa relación con Dios. Orar todos los días, una dieta balanceada espiritual. Orar todos los días, leer palabra todos los días, congregarme, instruirme, leer, buscar más información, crecer espiritualmente. Y en la medida en que yo voy creciendo en esta relación, voy creciendo en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de yo mismo. Para ver quién soy, no de acuerdo a las experiencias que tuve anteriormente, sino de acuerdo a cómo yo fui diseñado. Amén. Y
Este es el problema de buscar nuestra aprobación en los hombres. El hombre a mí no me creó. Y hay gente que pasa la vida entera tratando de buscar la aprobación de la gente que los rodean. Que si fulano se... Ay, Dios mío. Yo trabajaba en una academia con jóvenes de sectores escolares. Terminaban el 4º año con nosotros y nosotros los ayudábamos a matricularse en la universidad y a continuar para desarrollarse profesionalmente, ¿verdad? Ubicarlo. Y era demasiado común ver que se juntaban. Ellos entraban allí en una dinámica, vivían 6 meses juntos, desarrollaban sus amistades y entonces como uno de ellos quería estudiar mecánica, 2 o 3 adicionales alrededor de ellos se fueron también a estudiar mecánica. ¿Pero por qué tú quieres estudiar mecánica? Porque fulano va para allá. ¿Por qué? Porque estamos tratando de nutrir nuestros sentimientos con la aprobación de la gente que nos rodea. Y asimismo, hay gente que entran en relaciones y no se van a estudiar porque es que si yo me voy a estudiar voy a intimidar a mi esposo. Si yo sigo creciendo profesionalmente voy a intimidar a mi esposa. Si yo sigo buscando, esto es un fenómeno que lamentablemente le pasa más a las mujeres que a los hombres. Si yo sigo buscando para crecer voy a crear incomodidad porque de momento mi salario va a ser mayor que el salario de mi esposo. Y entonces buscando complacer a la gente en nuestros círculos nos limitamos a nosotros. ¿Por qué? Porque valoramos más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Ay. Pero en este camino yo le doy gracias a Dios porque Dios va a hacer lo necesario para posicionarnos a nosotros en el lugar que nos corresponde. Así como nosotros vimos, porque Aarón mismo se dejó llevar por esta tentación en un momento dado, tratando de nutrir su círculo, su relación con su hermana, fallaron y murmuraron contra Moisés. Y Dios entonces lo confronta, atraviesa una prueba que lo reposiciona en el lugar que le corresponde. Asimismo Dios hace con nosotros en esas pruebas que nos vuelven a poner en el lugar en donde nosotros realmente se supone que estemos. Tu posición, según la visión de Dios, tiene que ver con tus destrezas. Tu posición, según la visión de Dios, tiene que ver con tus destrezas. Y hay un problema con las destrezas, con los dones y con los talentos. Y es que están escondidos hasta que alguien los descubra. Los dones, los talentos y las destrezas son como un tesoro escondido en mi interior hasta que alguien los descubra. Hasta que alguien me tira una bola de baloncesto y me dice, vente, vamos a jugar. Y media hora después me dice, tú tienes talento, fíjate. Porque sin haber tocado una bola en ningún momento, tú tienes destreza para manejar la bola, tú tienes destreza para moverte en la cancha, tú tienes destrezas atléticas, tú tienes destrezas para hacerlo. Tiene que venir a alguien a descubrir lo que hay en ti. Hasta que alguien lo descubra. Lo ideal es que lo descubramos nosotros mismos. Pero muchas veces Dios trae mentores, Dios trae maestros, Dios trae gente a nuestro alrededor que nos dicen, mira, tú tienes talento en esto, en esto. Las destrezas, todo lo que Dios pone en nosotros no lo pone por capricho, lo pone con propósito. Lo pone con propósito, amén. Es posible, si yo no estoy pendiente a esto, muchas veces los hombres no ven lo que Dios ha puesto en nosotros y es posible que nos estén acomodando en posiciones por debajo de nuestro potencial. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en buscar la aprobación en el núcleo incorrecto. Y entonces el hombre, como no está viendo lo que Dios puso allí, es posible que el hombre trate de manipularte, el hombre o la mujer, ¿verdad? Me refiero al ser humano, traten de manipularte y de ponerte entonces a acomodarte en una posición por debajo de tu potencial. En una posición, yo escuché un refrán que lo peor que le puede suceder a un ser humano es tener mucho éxito en la tarea incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando estás teniendo éxito, a lo mejor te está yendo bien, a lo mejor creciste profesionalmente en esa tarea, pero cuando viniste a ver se te fue toda la vida y dijiste que de momento en la vejez, y esto pasa mucho, de momento en la vejez descubren un talento escondido y dicen, wow, si yo hubiera sabido que tenía esto antes, no hubiera perdido mi vida haciendo algo que nunca me gustó. Ay.
Ay. Los hombres no pueden, Dios me dejó esta notita por aquí para alguien. Los hombres no pueden reconocer lo que tú todavía no has descubierto. No es responsabilidad de los hombres descubrir tus talentos, es tu responsabilidad. Y en cuanto tú descubras tus talentos, por eso es tan importante la exposición. Por eso es tan importante arriesgarnos a tener experiencias nuevas. Arriesgarnos a tener experiencias nuevas. Yo quisiera estudiar tal cosa, ¿por qué no vas y lo estudias? Yo quisiera trabajar en tal cosa, ¿por qué no lo intentas? Yo quisiera desarrollar este negocio, ¿por qué no lo intentas? Porque es un riesgo. Porque es un riesgo. ¿Y si no me va bien? ¿Y si no me gusta? Pues te enteraste. Si no te gusta, te enteraste. Si no te va bien, te enteraste. Mientras tanto, tú mantienes una duda allí abierta. Nos tenemos que arriesgar a tener esas experiencias mientras tengamos el tiempo y los recursos disponibles. Si hay algo, una inquietud que tú tienes con un talento que tú cargas y que a lo mejor nunca lo has desarrollado, es tiempo de nosotros arriesgarnos a exponernos a las experiencias. Amén. Amén. Y ya entonces cuando yo descubra mi talento, yo tengo que defenderlo. Hay gente que no se atreven a soltar sus trabajos porque tienen una cierta seguridad económica y están haciendo algo que no les gusta, pero se mantienen allí por temor a soltar la seguridad. Y por temor no se mueven entonces a hacer lo que realmente les apasiona. Hoy es un mensaje práctico. Nos vamos a ver a tomar decisiones. No nos podemos dejar llevar por el temor, tenemos que dejarnos llevar por la fe. Por la fe, yo me voy a lanzar, yo voy a tirarme, yo voy a hacer esto porque esto es lo que realmente me apasiona, yo tengo talento en esto y tenemos que ser realistas porque hay gente que dicen que tienen talento, pero todo el mundo a su alrededor les dicen, tú no tienes talento para eso. Tenemos que buscar las opiniones de la gente. Yo canto, papi no canta, mala mía, pero no cantas nada. Vamos a ser realistas. Pero en cuanto yo descubro que yo tengo un talento para cantar y todo el mundo a mi alrededor me están diciendo, tú tienes un talento real para esto. ¿Qué pasa que no estás desarrollando tu talento? Porque el talento a quien le toca desarrollarlo es a mí. El talento nadie lo va a desarrollar por mí. Ni me puedo enojar por las oportunidades que yo no puedo accesar por mi falta de desarrollo de mis talentos. Si hay una persona que está mejor cualificada porque se dedicó a desarrollar su talento más que yo, pues yo no me puedo quejar si a mí no me dan la oportunidad para ejercer en esto. Es mi responsabilidad. Amén. Posicionamiento involucra ese proceso de descubrimiento. Muchas veces los procesos que nosotros atravesamos en la vida, posicionamiento, te lo voy a repetir, posicionamiento involucra ese proceso de descubrimiento. En los procesos de la vida nosotros descubrimos realmente quiénes somos. Primera de Samuel 16:11 habla sobre cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, al rey David. Pero cuando lo fueron a ungir, él no era rey todavía, sino que él fue y mandó a buscar a los hijos de Isaí. Y el papá de David ni lo llamó. Y al final, cuando Samuel los vio a todos y sintió en su corazón que Dios le dijo, no es ninguno de estos. Él le dijo, ¿tú tienes otro hijo? Porque es que Dios me mandó a esta casa y yo estoy viendo los integrantes de esta casa, pero no estoy viendo el que Dios me mandó a ungir. Y entonces él le dijo, sí tengo el menor, pero está allá afuera apacentando ovejas. Lo habían puesto en una posición por debajo de su potencial. Pero fue en ese lugar en donde el hombre lo puso que él tuvo las experiencias que lo cualificaron para pelear contra Goliat. Porque fue apacentando las ovejas que él tuvo que enfrentar al oso cuando vino a amenazar su rebaño. Fue apacentando las ovejas que él tuvo que enfrentar ese león que vino a amenazar su rebaño. Y cuando se vio frente a Goliat, él dijo, yo puedo, fíjate, yo tengo un récord, yo tengo un resumen.
Que si yo te lo enseño, si yo te enseño las garras del oso que vino a pelear conmigo, si yo te enseño los dientes, los colmillos de ese león que yo tuve que enfrentar para defender, tú me vas a dar este trabajo a mí. Y él sabía que aquellas experiencias, ¿por qué? Porque el hombre vio que había un pastor de ovejas, pero Dios sabía que había un guerrero dentro de él. Dios sabía que había un rey adentro de él. Y Dios le provocó unas experiencias que en el momento de seguro él dijo, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué el pastor de aquel rebaño en toda su carrera de pastoreo nunca tuvo que enfrentar un león? ¿Y por qué yo sí? Ay, porque es que el propósito que tengo con aquel no es el mismo propósito que tengo contigo. Tú estás haciendo algo hoy, pero adentro de ti hay un guerrero. Adentro de ti hay alguien más grande. Adentro de ti hay un rey. Y yo necesito desarrollar ese rey que hay en ti. Yo necesito liberar ese guerrero que hay dentro de ti. Y no hay otra manera que con pruebas y con procesos y con tribulaciones y con aflicciones, que tú te veas allí frente en esa batalla contra ese oso, a ver qué es lo que tú vas a hacer, a ver qué es lo que tú vas a hacer. Hay gente que está enfrentando osos y leones aquí hoy en esta temporada de sus vidas. Dios me mandó a decirle a alguien, esto solamente es preparación. Esto es solamente preparación. La batalla que tú estás peleando hoy solamente está librando el guerrero que hay dentro de ti. Estás sacando unas destrezas que tú no sabías que tú tenías. David, pastoreando las ovejas, no sabía que él tenía destrezas para pelear. Él no sabía. ¿Por qué? Porque andaba con las ovejitas todos los días. Qué linda, dándoles caricias, peinándolas, limpiándolas, llevándolas a tomar agua, llevándolas a comer pasto. Qué lindo es todo. Pero cuando se presenta ese oso, que ahí de momento él tiene que sacar fuerzas de donde no hay. Tiene que enfrentarse a una batalla que nunca ha peleado. Y es cuando nosotros nos exponemos a esa nueva experiencia que nosotros descubrimos realmente lo que tenemos por dentro. Dios está sacando el guerrero aquí en 2 o 3 de ustedes. Amén, amén. Santo Dios, acepta tu lugar. Cuando nosotros logramos identificar la visión es simple. La posición es más simple que el posicionamiento. Porque la posición es la visión, es el destino, es el propósito. Y en cuanto yo puedo identificarlo, pues es más simple. Y te tengo que preguntar, ¿cuál es tu posición? Dije que era más simple que el posicionamiento, pero no dije que era simple. Porque identificar cuál es mi posición, cuál es mi lugar. Y esto es lo que nosotros tenemos que preguntarnos hoy. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es lo que se supone que yo esté defendiendo con garras y con todo lo que tengo? Mientras tanto, dice la palabra que somos como hojas que se la lleva el viento. ¿Cuál es mi posición? Es importante que nosotros hagamos esta búsqueda. ¿Quién soy yo en Dios? ¿Quién soy yo en Dios? Si yo no sé, pues yo hago lo que me digan. Acepto cada oportunidad, entro por cada puerta que se abre y no todas las puertas las abre Dios. Acepto trabajos que nunca debía aceptar. Acepto mudarme a sitios que nunca debí visitar. Acepto juntarme con relaciones que nunca se suponía que me juntara con ellos. ¿Por qué? Porque no sé cuál es la visión que yo debería estar defendiendo. Mi posición establece mi estándar en la vida. ¿Esto está bueno? Mi posición establece mi estándar en la vida. Si yo me identifico en una posición como hijo de Dios, miembro de este reino de Dios, hijo de un rey, eso a mí me hace un príncipe. Eso a mí me hace un príncipe. Tú me perdonas, pero yo no me puedo juntar con cualquiera. Eso a mí me hace un príncipe. Yo tengo que buscar una persona que está a la altura de mi posición. Yo tengo que caminar con alguien que tenga la misma visión que yo. Yo tengo que juntarme con gente que hablen como yo, que vean las cosas como yo, que tengan en su corazón lo que yo tengo en mi corazón. Aquí, pero si yo no tengo la visión, no tengo el estándar. Y acepto a cualquier persona que llegue. Y le doy mi oído a cualquier persona que llegue. Ay, vamos a hablar sobre eso un poquito. Pero te adelanto que a quien tú le das tu oído, le das tu vida.
Porque le permites influir sobre ti. Le permites influir sobre ti. Yo tengo que controlar, yo tengo que administrar esto. Mi mente, mis pensamientos, yo tengo que guardarlo. Dice la palabra que guardes el corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Lo que yo permito que entre por mi oído, que llegue a mis pensamientos y que pueda albergarse en mi corazón, allí ya se estableció algo que si no es de Dios y si no estoy pendiente, puede comenzar a influir sobre mi vida. Influir sobre mi vida, influir sobre mi vocabulario, influir sobre mi comportamiento, influir sobre mis decisiones, las actividades que yo selecciono. Ay, santo, 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 santo. Acepta tu lugar en la visión. ¿Tú sabes cuán necesario eres para esta generación? ¿Tú sabes cuán necesario tú eres para esta generación? Nosotros leemos en la palabra acerca de Moisés, de Josué, de David. Si Dios hubiera querido que estos grandes líderes de influencia vivieran todavía hoy, los hubiera mantenido hasta hoy. Pero no, fueron necesarios para su generación. Pero tú y yo somos necesarios para esta generación. Hasta que nosotros no aceptemos nuestra posición en Dios, no vamos a estar ejerciendo la influencia que se supone que estemos ejerciendo sobre esta generación. Hubo dos cosas que a mí me impidieron aceptar mi posición divina. Y la primera fue mi posición personal. Dos cosas que a mí me impidieron aceptar mi posición divina. La primera fue mi posición personal. La visión que yo tenía de mí mismo. Cuando yo di este testimonio hace poco, cuando mi papá me dio esa palabra en el 2007, de que yo tenía un llamado y yo debía desarrollar el ministerio, yo le dije que no, porque yo entendía que yo debía trabajar los negocios primero y que los negocios iban a sostener el ministerio. Equivocado. Porque la raíz de yo aferrarme a mi visión personal, lo que hay en la raíz es orgullo. Yo no quería depender. Yo quería valerme por mí mismo. Yo quería mandarme yo. Yo quería decir lo que era bueno y lo que era malo en mi vida. Yo quería tomar las decisiones, yo quería dirigir el asunto, yo quería dirigir mis proyectos yo mismo, yo quería, orgullo. Y para nosotros poder aceptar la visión de Dios, que me costó pruebas y procesos y deudas y santo, consecuencias, repite conmigo, consecuencias. Para yo entonces poder decir, Señor, está bien, no es la visión mía, es la tuya. No es mi posición, es la tuya. Ay, santo. Mi plan, mi agenda. Requiere uno enterrar esto. Enterrar mi plan, enterrar mi agenda, para yo entonces aceptar la visión de Dios para mi vida. Y el testimonio mío es ministerial. A lo mejor el tuyo no. Yo no sé de qué tú te podrías estar privando ahora mismo por no hacerle caso a Dios, por no creerle a Dios, por aferrarte a tu visión personal. Y a lo mejor por aferrarte a tu visión personal te estás limitando de experimentar lo que realmente Dios tiene para tu vida. A todo el mundo, a mí me retaba esto porque yo decía, no quiero empezar un ministerio desde cero. Y a todo el mundo que yo he hablado con ellos acerca de lo que estamos haciendo aquí, me preguntan, pero Millán, ¿cómo ha sido esa experiencia? Ha sido lo más retante que yo he hecho en toda mi vida, pero ha sido lo más gratificante. ¿Por qué? Porque yo nací para esto. Y es poderoso cuando tú puedes reconocer que tú naciste para algo y que lo estás haciendo. Ay, yo nací para esto y lo voy a hacer y no me cuesta el overtime. No me cuesta. Tú sabes que tienes una pasión cuando estás dispuesto a hacerlo gratis. Que no me paguen. Olvídate. Porque me es tan y tan gratificante el hacerlo ya de por sí que aquí ya yo tengo una recompensa. Ay, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Y mi posición personal fue una cosa que a mí me impidió en un principio, y también mis fracasos. Mis fracasos. El haber fracasado en proyectos, el haber fracasado en negocios, el haber fracasado en relaciones de pareja, el tener un historial delictivo. Todas estas cosas, la raíz de todo esto es vergüenza. Me daba vergüenza aceptar la visión de Dios y tirarme a desarrollar un proyecto que está en los planes de Dios. A mí me daba vergüenza por mi trayectoria, por mi pasado. Y son cosas que nosotros tenemos que enterrar también. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más, tu pasado o tu futuro? Muchas veces sacrificamos nuestro futuro por nuestro pasado, y no puede ser. El pasado hay que dejarlo atrás, hay que pasar la página. Dile a la persona que está al lado tuyo, pasa la página. Pasa la página, mano. Pasa la página, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo descubrí algo que el pueblo de Israel, cuando salieron a desarrollar todo este proyecto que estaba en los planes de Dios, que era el pueblo, la nación de Israel, ellos habían acabado de salir de 400 años de esclavitud. O sea que Dios los llevó de su punto más bajo, y desde su punto más bajo, en vez de Dios descartarlos en su punto más bajo, Dios les dio una visión alta. Dios a mí no me descarta aún por mis puntos más bajos, sino que aún en mis puntos más bajos Dios sigue fiel a la palabra que Él ha declarado sobre mi vida. Amén. Amén. Visión. Visión es importante que nosotros la podamos establecer, porque mientras tanto es bien probable que estemos perdiendo tiempo. Ya cuando nosotros identifiquemos la visión que Dios tiene para nuestras vidas, ya entonces nosotros podemos establecer los estándares y podemos establecer el plan. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Ya entonces, cuando tengamos ese plan, cuando tengamos la visión, cuando podamos identificar la posición, tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. Amén. Primera de Corintios capítulo 44, Primera de Corintios 15, perdóname. Primera de Corintios 15, aquí encontré algo que impactó mi vida. Me va a ayudar a explicar este principio que voy a tratar de resumirlo en los próximos 20 minutos. Se siembra cuerpo animal. Esto es Primera de Corintios capítulo 15, versículo 44. Primera de Corintios 15, 44. Dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Esto es poderoso, ¿verdad? Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, que está hablando de Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Lo espiritual no es primero. Muchas veces nosotros estamos esperando comprometernos con la palabra que hemos recibido de Dios. Estamos esperando que Dios se mueva. Yo estoy esperando confirmación. Yo estoy esperando una señal. Gente cargando palabra ya. Gente que ya Dios les ha hablado, ya Dios te dijo, ya tú descubriste tu visión de Dios, ya tú descubriste tu posición, ya tú descubriste tus destrezas, tus talentos, tu pasión. Pero estás esperando que Dios haga algo. Pero el orden lo tenemos al revés. El cielo responde a tu fe. Primero lo animal, luego lo espiritual. Primero el cuerpo, luego el espíritu. Mueve tu cuerpo, mueve tu físico. Posiciónate tú por fe. Aquí que está el conflicto. Desde antes de ver el beneficio de la palabra, desde antes de ver el cumplimiento de la palabra, que yo me posicione en fe, y el cielo va a responder al paso que yo di de fe, y el espíritu me va a seguir.
El respaldo de Dios me va a seguir. La puerta se va a abrir en cuanto yo dé el paso. La puerta se va a abrir en cuanto yo dé el paso. Este mensaje es para que tomes decisiones. Yo no sé qué tú estás esperando, pero si ya tú estás cargando una palabra de Dios, posiciónate de acuerdo a esa palabra. Vístete de acuerdo a esa palabra. Habla de acuerdo a esa palabra. Condúcete de acuerdo a esa palabra. Rodéate de gente que estén alineadas a esa palabra. Y el Espíritu va a seguir. Primero lo animal. Primero yo tengo que mover mi cuerpo. Mover mi cuerpo. Si tú mueves tu cuerpo, el cielo te va a seguir. Y estas señales seguirán a los que creen. Ay, santo Dios. Estas señales seguirán. No es que las señales estén delante de ti, es que las señales te van a seguir. Por cuanto tú comiences a caminar en fe. A caminar en fe. A caminar en fe. A caminar en fe. Amén. Amén. Están calladitos. Siembra lo físico y cosecharás lo espiritual. Hablamos de visión porque la visión es la meta. La meta de Dios a nosotros nos ala. Hay algo que a mí no me deja dormir a veces por las noches y es esta pasión. Hay algo que a mí me hace levantarme temprano por la mañana y meterme en la palabra. Hay algo que a mí me levanta por la mañana y me pone a preparar mensajes. Yo tengo 3 mensajes ya preparados. Los próximos 3 mensajes es algo que a mí porque es una pasión. El propósito de Dios a ti te va a alar. Te va a alar, amén, amén. Y eso va a influir en todas las decisiones que tomemos hoy. Y nuestras decisiones son las semillas que nosotros sembramos. Nuestras decisiones hoy son las semillas que nosotros sembramos. Hablamos en la semana anterior acerca de lo que es nuestra semilla, que son los tesoros, el tiempo y los talentos. El tesoro, el tiempo y los talentos. Y no me da tiempo ahora mismo para traer todo, pero sí voy a traer lo más importante. Y es que Dios va a proveer. Cuando nosotros hablamos de tesoro, hablamos de recursos materiales específicamente. Mis tesoros, las cosas que son valiosas para mí. ¿En dónde yo invierto? ¿En dónde yo invierto? Y Dios provee para su visión. Dios financia sus proyectos. Dios no financia los míos. Por eso tengo que hacer una distinción clara entre mi visión personal y la visión de Dios para mi vida. Porque Dios va a financiar sus proyectos en mi vida. Él los va a financiar de una manera sobrenatural, de una manera que yo no te puedo explicar. Pero Él lo hace porque Él mueve los recursos para hacer cumplir sus propósitos en la tierra. Muchas veces nos frustramos porque hay puertas que se mantienen cerradas y tocamos puertas y no vemos provisión en todas estas otras cosas que estamos intentando. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque hay veces que Dios se mete y está tan y tan empeñado con nosotros que Dios es capaz de cerrarte puertas para que tú no te desvíes y dejarte entonces la puerta abierta, que es la que es. Que muchas veces es la más retante de todas. Que muchas veces es la más que nos asusta de todas, que muchas veces es la que más sacrificio va a demandar de nosotros, pero es la que es. Y esa puerta se mantiene abierta hasta que tú lo aceptes, porque la provisión Dios la va a mover en la tierra para financiar su visión con tu vida, amén, amén. Y esto lo vimos en el sentido eclesiástico. Hay gente, ¿verdad? Hablé un poquito sobre esto la última vez. La gente dice, no, los pastores no deberían cobrar. Dios le proveyó a los ministros en el Antiguo Testamento y encontramos en el Nuevo Testamento también. Primera de Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y hice el chistecito aquella vez, gente que dicen que los pastores no deben cobrar, lo dicen porque no son hijos de pastores, lo dicen porque no son esposas o esposos de algún pastor, que no ven al pastor tan y tan ajetreado entre un trabajo secular y el ministerio y apenas lo que les sobra para ellos es muy poco. Así que en el sentido eclesiástico sacamos eso del camino, ¿verdad? Muy bien, en el sentido personal, la provisión para tu posición, porque no todos somos llamados al full-time ministry, ¿verdad? Nosotros necesitamos apropiarnos de lo que es el favor de Dios para nuestras vidas. El favor de Dios para nosotros. Dice la palabra
En Mateo capítulo 5, versículo 5, aquí está Jesús hablando. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, los mansos. Prepárate. Porque Jesús mismo dijo, sean mansos como yo soy manso. Nosotros asociamos la palabra mansedumbre con debilidad, ¿verdad? Una persona mansa la vemos como una persona monga, una persona que se deja dar. Una persona que se deja dar. Pero si nosotros miramos la mansedumbre de Jesús, si Jesús no hubiera sido manso, Él no hubiera alcanzado la cruz en ningún momento. Si Jesús no hubiera sido manso, al primer latigazo Él se hubiera virado y hubiera dicho, ven acá papi, ¿qué pasa contigo? Al primer latigazo se hubiera virado y no, hombre, no, yo voy a llamar aquí a los ángeles que acaben con todo el mundo aquí. Pero Jesús fue manso. Y esto muchas veces es lo que sabotea nuestra visión personal, que nosotros no somos mansos. A la primera que nos ofenden, mientras nosotros vamos camino hacia la misión que Dios ha hablado a nuestras vidas, a la primera que nos ofenden nos viramos y le queremos meter las manos a todo el mundo. Saboteamos el proyecto. Saboteamos el proyecto nosotros mismos, no fue ni el diablo. No fue ni el diablo. Fue que no pude controlar mis emociones. Y como no pude controlar mis emociones, me viré y le metí una bofetada a alguien y me botaron del trabajo después que ya Dios me había posicionado en el lugar que me correspondía. Después que me habían dado la promoción, después que Dios me estaba bendiciendo en lo que me apasiona, me viré porque no tuve buen control de mis emociones y entonces mi falta de mansedumbre a mí me descartó de mi posición. No fue Dios, no fue el diablo, fui yo mismo. Pero Jesús dijo, sean mansos como yo soy manso, porque Jesús sabía que la mansedumbre era la clave para hacer que lo que a otra gente los hacen explotar, Jesús lo desarrollaba dentro de él y él lo utilizaba como un combustible para seguir cargando esa cruz hacia adelante. Yo voy a seguir hacia adelante, venga lo que venga, porque yo tengo una misión delante de mí y yo voy enfocado en esto y a mí me están gritando y me están abofeteando, pero este coraje que yo siento por dentro, este coraje que yo siento por dentro a mí no me va a detener, sino que a mí me va a impulsar, me va a dar energía para seguir hacia adelante. Y el apóstol Pablo, cuando él salió del sistema religioso, porque era un hombre fariseo, era un hombre que era líder en la iglesia judía, en el sistema judío, cuando él se convierte a Cristo, a mí me parece que él aprendió este principio, porque lo que nosotros encontramos en Hechos capítulo 18 es que el apóstol Pablo se había dedicado a comerciante. A comerciante. Es lo que dice aquí. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas o casetas, lo que eran sus casas en aquel momento. Él construía donde la otra gente vivía y él vendía esto. Él entró. Él entendió que ahora Dios movió los recursos de una manera diferente y yo cuento con el favor de Dios para emprender. Pablo, un hombre con lo que sería ahora mismo similar a un grado doctoral en teología. No, que me sostenga la iglesia. Yo me voy a dar clases, yo me voy a ser profesor en universidad, no. Pero él sabía, si yo logro ser manso, si yo logro hacer lo que Jesús decía, que cuando otra gente a lo mejor me están criticando por la tarea que estoy haciendo hoy, pero es que yo sé, la crítica de la gente que están hablando de mí ahora mismo, yo no voy a permitir que eso a mí me detenga. Yo voy a hacer que esto a mí nutra mi energía para seguir hacia adelante. Y él utilizó el favor de Dios para ejercer influencia en el ámbito comercial. Provisión. Dios va a proveer para su posición. Dios va a proveer para el llamado que nosotros estamos cargando. Amén. Y quiero cerrar esta parte de lo que estamos hablando de la siembra
siembra de tesoros. En septiembre 2017 aquí azotó un huracán terrible. Esa noche después del huracán, yo salí con mi familia a dar la vuelta por el pueblo porque estábamos en un local que tenía muchos cristales al frente. Yo estaba loco por ver si habían reventado los cristales. Yo quería ver a mis padres, a ver si estaban bien, que me enteré que también atravesaron una superaventura, más adelante les contaremos. Pero yo vi la destrucción de la ciudad y vi las iglesias que quedaron devastadas. La iglesia de nosotros, gracias a Dios, no le pasó nada en aquel momento, pero habían unas cuantas iglesias que quedaron destruidas. Y al otro día por la mañana me levanto de madrugada a orar y siento que el Señor me habla. Creo que solamente 2 veces en mi vida yo he sentido la voz de Dios de esa manera, así de clara. Y Dios sentí que me dijo: a tal iglesia le vas a dar una ofrenda y a tal otra iglesia le van a dar una ofrenda, $1,000 a cada iglesia. Y nosotros con un ministerio comenzando con menos de 2 años, con una congregación de 18 fieles, más o menos. Y yo, Señor, pero si finanzas necesitamos nosotros. Nosotros estábamos planificando una mudanza para mudarnos a un local más grande. Nosotros estábamos proyectándonos con unas metas, con una visión que teníamos para la iglesia. Y yo, pero Señor, pero lo sentí tan y tan fuerte. Lo hicimos. Lo hicimos. Se vieron afectadas. Dimos un cantazo allí a las finanzas de la iglesia en ese momento. Señor, si tú lo dijiste. Si tú lo dijiste. Esto es siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Nosotros llevamos como 3 meses aquí en este edificio, desde que nos mudamos. Y estaban entrando una cantidad entre $1,000, $1,200, $1,000 o $2,000 mensuales aquí a la iglesia de lo que se recogía. En 3 meses aquí se invirtieron $16,000 para habilitar este edificio. ¿Los teníamos? No los teníamos. Sino que desde el momento en que tocamos la puerta para comenzar a movernos en fe, sin el dinero, en fe, sin el dinero, desde que nos entregaron la llave del edificio, que toda la negociación se dio de una manera sobrenatural, empezó a llegar gente que yo no te puedo explicar de dónde salieron, pero gente: pastor, aquí yo siento en mi corazón traerte esta ofrenda. Pastor, yo siento en mi corazón traerte esta ofrenda. Pastor, yo siento en mi corazón traerte esta ofrenda. Pastor, yo siento en mi corazón sembrar esto. Cosa, siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Nosotros muchas veces nos privamos de bendiciones económicas por querer retener la economía. Pero el principio es: dad y se os dará. Ay, talento. Voy cerrando. Voy a cerrar con los talentos. Tenía aquí, quería hacer una demostración, pero el versículo dice, Lucas 6:38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Y el principio es que a lo que tú te das, eso a ti te va a dar. Y esto aplica también a los talentos. Yo empecé cuando estaba en 7º grado a tocar bajo por accidente, porque yo quería tocar trompeta. Pero cuando fui a reunirme con el maestro en la Escuela Libre de Música, me dijo: tienes ritmo, tú puedes tocar, no vas a tener ningún problema, pero tienes bracer. Y como tienes bracer, la boquilla de la trompeta te va a esbaratar las bembas, te va a esbaratar los labios. Así que pero yo quería tocar un instrumento, y en mi corillo, en los panas míos, estaban empezando a formar una bandita y hacía falta un bajista. Y yo dije: pues déjame empezar con el bajo, a ver qué pasa. Y cuando yo empecé a coger ese bajo, quisiera hacer una demostración ahora mismo, pero el tiempo no me da. Más adelante. Yo empecé con lo más básico, cogí una clase, me enseñaron las notas, me enseñaron cómo poner los dedos, y con eso que me enseñaron en esa primera clase, yo cogí 2 o 3 clases corridas.
Ahí eso fue todos los días. Cuando yo salía de la escuela me encerraba en el cuarto hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Mi mamá tenía que abrir la puerta para decirme: mijo, ¿no vas a comer? No vas a comer, porque eso era sentado allí, yo con mi bajo y con un amplificador chiquito que me dieron para aprender a tocar, y yo ahí practicando, y practicando, y practicando, y practicando, y practicando, y practicando. Eso fue en 7º grado. En 8º grado ya yo estaba tocando en bandas que nos estaban invitando a tocar en negocios por ahí, en Joyuda, en Cabo Rojo, en Mayagüez, en San Germán. ¿Por qué? Porque yo me di al talento. Yo sembré allí. Yo sembré, y a lo que tú te das, eso te va a dar. A lo que tú te das, eso te va a dar. Dad y se os dará. Yo me di al bajo y el bajo a mí me dio una carrera musical. Yo me di a la palabra de Dios y la palabra de Dios a mí me está haciendo un predicador para la gloria de Dios. Yo me di al estudio y el estudio a mí me está dando un grado universitario. Yo me di a lo que tú te das, a ti te va a dar. Yo me di. Si nosotros queremos más de nuestras familias, tenemos que darnos más a nuestra familia. Ay. A lo que tú te des, eso a ti te va a dar. Amén. El tiempo, en lo que nosotros invertimos nuestro tiempo, allí nosotros, la administración de nuestro tiempo señala hacia la visión que nosotros hemos aceptado. El problema con el tiempo es que hay que durarlo. El tiempo de espera para nosotros ver la manifestación de la posición. Esto es lo que se requiere, esto es lo que toma. Hace poco yo le preguntaba a Dios por un negocio que fracasó. Yo he intentado unos cuantos negocios en mi vida. Uno de ellos me salió bastante bien, otros de ellos pues no muy bien. Y yo le preguntaba a Dios por uno de esos negocios en particular que realmente me apasionaba, pero muchísimo. Y yo le preguntaba a Dios por qué fracasó ese negocio en oración. Y Dios me dijo: no fracasó, fue que te quitaste antes de tiempo. Un cantazo duro allí, un golpe bajo. No fue que fracasó, fue que te quitaste antes de tiempo. El problema del tiempo es que hay que durarlo. Hay que durarlo, amén. Hay que tener esa resiliencia, que nosotros podamos rebotar. Resiliencia es que cuando yo tengo una mala experiencia, ¿cuál va a ser mi reacción? Si vamos a reaccionar como el huevo. Cuando el huevo cae al piso, ¿qué es lo que sucede? Se rompe. Pero si tú tiras una bola de tenis, una bola de baloncesto, ¿cómo reacciona? Rebota. Nosotros decidimos cómo nosotros vamos a reaccionar ante los cantazos. Cuando la vida te tira al piso, tú decides cómo tú vas a reaccionar. Tú vas a decidir si yo voy a hacer un huevo y yo voy a reventar aquí, o si yo voy a hacer como una bola y yo voy a rebotar, yo me voy a levantar, yo voy a seguir hacia adelante, yo voy a seguir intentando esto. Si intenté tal estrategia y no me funcionó, yo no voy a cambiar la meta, yo voy a cambiar el plan, voy a cambiar la estrategia, voy a intentar otra cosa, pero lo voy a seguir intentando, porque esta es mi pasión, esta es mi posición, esta es la visión que yo he recibido para mi vida. Amén. Santo Dios. Mientras más yo estudio la palabra y mientras más tengo experiencias en la vida, me doy cuenta que nosotros sembramos gran parte de nuestro tiempo en nuestras relaciones. Y voy a cerrar con esto, el tema de las relaciones. De lo que nosotros sembramos de nuestro tiempo en las relaciones. Hay relaciones que a nosotros nos van a impulsar hacia el propósito, hay relaciones que nos van a aguantar y hay relaciones que nos van a alejar. Las tres son posibles. Gente que cuando yo me uno con ellos, wow, me inspiran. Que cuando yo me siento a tener una conversación con esta persona a mí me pompea, esta persona me hace sentir que puedo, esta persona a mí me da revelación, me da instrucción, me da estrategias para yo poder alcanzar lo que yo tengo. Hay otra gente que como que quédate aquí y escúchame que yo me voy a desahogar contigo un ratito, y que te drenan, ¿verdad? Y hay otra gente que están tan y tan conectados con nuestro pasado. Hay otra gente que están tan y tan conectados con nuestro pasado que cuando nosotros nos juntamos con ellos, no es ni que nos quedamos estancados, es que damos pasos hacia atrás. Porque le permitimos ese acceso. Les dije ahorita, a quien tú le das tu oído, le estás dando tu vida.
¿Quién está ejerciendo influencia sobre ti? ¿Quién está ejerciendo influencia? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Con quién te estás pasando? ¿Qué tipo de conversaciones están teniendo? ¿Qué tipo de música estás escuchando? Compartí ahorita en la clase del discipulado. La música no es ni que tenga una carga. Hay gente que habla de la carga espiritual, está bien. Hay canciones que a mí me hacen daño simplemente porque me recuerdan la persona que yo era. Sin entrar en lo espiritual, sin entrar en influencia demoníaca. Hay canciones que cuando yo las escucho, a mí me dan ganas de hacer las cosas que yo hacía antes. Y entonces a lo que yo le doy mi oído, eso le estoy dando mi vida también. Programas que vemos por televisión, programas que escuchamos por radio, influencia. Todo esto está teniendo influencia en mi vida. Los lugares que frecuento, las personas con quien ando. Dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Así que encontré esto que está bien poderoso en Gálatas capítulo 4. Con esto voy a cerrar y se lo prometo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice, pero también digo, esto es el apóstol Pablo diciendo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Repite conmigo, tiempo. Tiempo. Esto está hablando de tiempo en el contexto de madurez. En el contexto de madurez. Mientras el heredero es niño, es igual al esclavo. ¿El esclavo tiene herencia? No tiene herencia. El esclavo no tiene derecho a ni un centavo de las posesiones de su amo. No tiene derecho a nada. Mientras el heredero es niño, es igual que el esclavo. Y es puesto bajo tutores y curadores. Bajo tutores y curadores. Esa palabra curadores es la palabra okinomos en griego, que lo que significa es administradores. Mientras nosotros seamos niños espirituales, mientras nosotros nos mantengamos en un nivel de madurez espiritual básico, la misma palabra a nosotros nos está diciendo que somos igual que los esclavos, teniendo herencia espiritual, porque el versículo dice, el heredero mientras sea niño es igual que el esclavo. Así que no es que no la tengas, es que no tienes acceso. Mientras tú seas un niño, mientras seamos niños espirituales, tomando decisiones como los niños, tomando las decisiones impulsivamente, tomando las decisiones sin considerar, tomando las decisiones muchas veces sin buscar consejo, tomando las decisiones sin consultar la palabra, tomando decisiones que van contrario a la palabra de Dios, aún sabiendo que va contrario a la palabra de Dios, nosotros no tenemos acceso a la herencia espiritual. No tenemos acceso, sino que estamos puestos bajo tutores y curadores que son administradores. Lo busqué en el diccionario bíblico y dice que son, incluso que esto habla de pastores y líderes espirituales. Estamos puestos bajo administradores, gente que sí ya tienen una madurez espiritual, y estas personas a ti te van a dar instrucción. Repite conmigo, mentoría. Mentoría. Algunas iglesias le llaman estructura apostólica, ¿verdad? Mentoría es esa relación de que ya yo tengo más experiencia, yo necesito juntarme con alguien que tenga más experiencia que yo para que a mí me dé consejo, para que a mí me dé sabiduría, para que a mí me instruya en cómo yo voy a accesar mi herencia espiritual, mi herencia celestial. Hay cosas que están en el cielo que yo quiero recibir de parte de Dios, que yo no quiero esperar hasta la vida eterna para recibirla. La Biblia no dice que tenemos que esperar hasta la vida eterna para recibir nuestra herencia espiritual, sino que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Desde cuándo? Desde ya, desde el momento en que yo tengo un encuentro con Jesús. ¿Me puedes acompañar en el piano, por favor? Desde el momento en que yo tengo un encuentro con Jesús, el encuentro con Jesús no es el final de mi historia, el encuentro con Jesús es el principio. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta,
Jesús no es el final de la historia. Cuando yo entro en contacto con Jesús, yo abro esa puerta y detrás de Jesús hay un mundo nuevo de posibilidades para mi vida, que yo no tengo acceso a nada de eso hasta que yo crezca. Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Les voy a pedir que se pongan de pie. Verlos de pie a mí me apura a cerrar el mensaje. Mientras los veo sentados, siento que me puedo tomar el tiempo. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que hay una transición, hay un movimiento. De momento se abre el acceso para que tú puedas recibir lo que te corresponde, y ya no necesitas que la gente te diga lo que tienes que hacer. Mi oración constante como pastor es que el pueblo aprenda a leer la Biblia, que los feligreses aprendan a meterse en la palabra de Dios y aprendan a orar. Si yo logro que tú aprendas a leer la Biblia tú solito y a orar tú solito, porque yo sé que eso es lo que va a abrir la puerta. Eso es lo que, ¿por qué? Porque tú vas a comenzar a madurar y ya tú no tienes que esperar que yo te dé una palabra el domingo. Yo me comprometo en soltarte toda la revelación que yo reciba durante la semana. Yo no me voy a quedar con nada, para que crezcamos juntos, que sigamos hacia adelante. Pero es poderoso, es más poderoso todavía cuando tú no tienes que venir a donde mí para preguntarme cuál es el propósito de tu vida. Cuando tú puedes venir a mí y decirme, pastor, tuve un encuentro con Jesús esta mañana. Yo estaba orando de madrugada, estaba leyendo la palabra, me metí allí a orar y yo sentí que el Espíritu Santo a mí me habló de unos planes que tiene conmigo. De momento yo he descubierto que tengo algo dentro de mí, que tengo un sueño, que tengo una pasión. Ay, santo Dios. Alguien que me prenda esto, que esto se me está apagando. Yo he descubierto que tengo un potencial, tengo algo que Dios ha puesto en mí que yo no sabía que lo tenía. Yo no sabía que lo tenía. Ahí está la transición. Y gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Los pastores no estamos aquí para decirte cuál es el propósito de tu vida. Los pastores estamos aquí para dirigirte hacia tu Creador, que es quien sabe tu propósito. Que es quien sabe tu propósito. Y esta palabra no es una palabra de sanidad interior. Esto es una palabra de empoderamiento. Que nosotros podamos reconocer que tenemos unas decisiones que tenemos que tomar. Podamos reconocer que tenemos unas decisiones que tenemos que tomar. Que mientras yo actúo como un niño, Dios me va a seguir viendo como un niño y va a cerrar el acceso de las cosas que a mí me corresponden. Gracias. Mientras tanto, Dios ha provisto de un sistema de mentoría. Dios ha provisto de maestros, Dios ha provisto de pastores, Dios ha provisto de hermanos en la fe que también tienen madurez espiritual para aconsejarnos, para instruirnos. Por eso ese es el oro de la iglesia, el valor de la iglesia. Que cuando yo me enfrento a una batalla, yo no estoy solo. Que yo puedo abrir mis ojos y decir, espérate, yo tengo que tomar una decisión bien importante. ¿Qué tal si en vez de tomar la decisión con mi visión limitada, yo me siento a hablar con gente madura en la fe? Que me puedan dar consejos basados en la palabra de Dios, que me puedan dar sabiduría en este momento que yo tengo que tomar unas decisiones que son importantes para mi vida. Y ahí eso va a expandir mi visión. Ahí nos crecimos como cristianos. Cuando podemos salir de esta visión centrada solamente en mi capacidad. Y que yo pueda entonces abrirme a aceptar la ayuda que Dios me ha provisto. Gente que se queja, ¿y por qué nadie me ayuda? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué no vas a una iglesia? ¿Por qué no vas a una iglesia? En la iglesia hay ayuda. Pero lo ideal es que nosotros no nos proyectemos como meta depender de la gente y de los líderes de la iglesia.
sino que nosotros podamos hacer una transición en la que yo pueda desarrollar mi propia conexión con el Espíritu Santo que está dentro de mí. Que yo pueda establecer esta conexión con el Espíritu Santo que está dentro de mí. Que yo pueda buscar revelación por mi propia cuenta, que yo pueda alimentarme solo. Esa es la diferencia del niño y el adulto. Al niño hay que prepararle la comida. El adulto ya cuando llega a cierta madurez, pues mira, vamos a cocinarnos algo. No tengo que esperar que llegue un adulto a alimentarme, sino que yo voy a buscar mi propio alimento. Y para yo posicionarme, cierro ya con esto. Mi esposa se ríe porque he cerrado ya como 4 veces. Pero para yo poder posicionarme en el lugar que Dios quiere para mi vida, yo tengo que proyectarme esa visión. Mi visión no es depender de la iglesia. La iglesia sí me nutre, la iglesia me alimenta, la iglesia es el lugar en donde yo vengo a descargar mi ansiedad y tirarme delante de la presencia de Dios. Es mi hospital, aquí yo soy sanado, aquí yo soy liberado, aquí es mi escuela también, aquí yo crezco en el conocimiento de Cristo, gloria a Dios. Es mi oportunidad también para servir, fuimos creados para servir y la iglesia nos da esa oportunidad para servir. Pero si por alguna razón el pastor falta el domingo, yo sé que mi alimento espiritual no depende de allí, sino que yo he logrado conectarme con el Espíritu Santo que está dentro de mí. Y en el momento en que la iglesia podría ser atacada, esto pasa muchas veces, iglesias que son atacadas y pastores que pierden la capacidad para seguir pastoreando. ¿Y qué sucede? En muchas ocasiones iglesias se caen porque la congregación no estaba preparada para nutrirse a sí misma. No había gente preparada para nutrirse a sí misma. No había gente adiestrada en la palabra para continuar lo que el pastor comenzó. Pero en el momento, si pasara algo aquí, yo digo, en vez de yo aportar al problema y decir, ay no, pues yo me voy, porque si el pastor no va a seguir viniendo, yo tampoco. No. Fíjate, yo puedo ayudar. Yo puedo ayudar. Yo estoy conectado con Dios. Yo estoy conectado con Dios. Yo he descubierto mis talentos, yo he descubierto mis dones, yo puedo servir. Yo tengo capacidad para hacerlo. Yo tengo revelación. Yo tengo comunión, yo tengo relación con el Señor. Yo recibo palabras, yo sé. Yo estoy centrado en mi posición. Yo sé que mi posición no depende de la gente que me rodea. Que si de momento se va alguien, pierdo mi posición. No, mi posición no depende de lo que diga la gente. Mi posición no depende de los que vienen ni de los que van. Mi posición no depende de los que vienen ni de los que se van. Yo estoy firme aquí. Yo estoy firme aquí. Yo estoy firme aquí. Y si yo logro identificarme en la visión con esa posición, yo voy a sembrar aquí. Yo voy a sembrar aquí, en esta posición. En esta posición yo voy a sembrar. Yo voy a sembrar mis tesoros en esto. Si tengo que comprometerme para pagar para una preparación académica, lo voy a hacer. Si tengo que invertir en un negocio para yo llevar mi vida al próximo nivel, lo voy a hacer. Si yo quiero contar con el respaldo de Dios, yo pongo mi vida en obediencia económicamente bien con Dios. Yo voy a bendecir lo que a mí me bendice, y ese es el principio. Yo bendigo lo que a mí me bendice. Hay una razón por la cual el pueblo de Israel, y cierro con esto, Dios santo, de la manera en que se mueve la provisión, el pueblo de Israel necesitaba del servicio de los sacerdotes, porque esa era su conexión con Dios. Así que ellos sembraban allí. Ese era el mandato de Dios. Sembraban allí diezmo y ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos bendecían de donde ellos sacaban su bendición. De allí había gente que Dios les estaba hablando. Había gente allí que Dios les estaba dando visión y revelación y palabra para ellos. Y esa palabra a ellos los estaba bendiciendo. Y yo bendigo lo que a mí me bendice. Y si lo podemos hacer en un restaurante, que yo bendigo allí lo que bendice mi barriga. Pero para las cosas que tienen que ver con nuestro propósito celestial, con nuestra posición en Dios, ahí como que nos aguantamos de sembrar. Este es el tiempo de sembrar en la visión que nosotros recibamos del Señor.
la posición que Dios ha establecido para mi vida como hijo de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? ¿Hay hijos de Dios aquí? Aleluya. Como hijo de Dios, como siervo de Dios, como una persona capacitada con dones y con talentos y con destreza, yo voy a sembrar en lo que realmente se supone que yo esté haciendo en esta vida. Yo voy a sembrar, me voy a arriesgar, me voy a exponer a tener esas experiencias. Voy a ver si aprendo algo nuevo. Voy a ver si yo descubro algún talento escondido. Voy a ver si yo descubro una pasión que yo no sabía que tenía. Voy a ver si yo lo descubro. Pues nadie más lo va a hacer por mí. Amén. Es tiempo de posicionarnos en el lugar que nos corresponde en Dios. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias.